El Porfiriato. Integrantes: García Samano Cristóbal, Juan Carlos Hernández Olvera, Luis Ángel Hernández Reyes. Introducción. El Porfiriato. Primero, ¿qué es el Porfiriato? Se conoce como el Porfiriato o porfirismo a un periodo en la historia política de México, durante en el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo de 1911, fechas en que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y en el que abandonó el poder huyendo a Francia. El porfiriato fue una de las etapas particularmente más difícil en la vida política mexicana, dado que un único jefe político gobernó con puño de hierro la nación. Incluso cuando la presidencia de la nación fue ocupada durante 4 años por otro militar, el general Manuel González, fue Porfirio Díaz quien tiró de los hilos del poder, retomando abiertamente mandato enseguida. Por otro caso, las etapas también son muy importantes. Estas primeras etapas van desde su primera elección hasta la década de los 80. Se trató de una fase en la que Díaz intentó estabilizar el país y consolidar su gobierno. Formó un equipo de confianza en su alrededor y puso el orden y el progreso como objetivo nacional. Ese objetivo no estuvo exento de polémica, ya que el porfiriato no dudó en recurrir a la violencia y a la represión contra todos sus posibles o todos sus opositores, incluida la prensa, para conseguirlo. Aspecto político en el porfiriato. En el porfiriato la política se aplicó de tal manera que todo quedaba subordinado al presidente Porfirio Díaz. En su primer periodo, asesorado por su amigo Justo Benítez, Díaz se acercó al Congreso y llevó una política conciliadora. Promovió la no reelección, principio de sus levantamientos, y en 1880 cedió el poder a su compadre Manuel González. En sus siguientes mandatos, Díaz se enfocó a pacificar el país y pactar con grupos conservadores y con el clero para poder mantenerse en el poder. Incluyó a viejos lerdistas como Manuel Romero, Rubio, su suegro, e incluso a imperialistas como Manuel Dublán en su gabinete. Díaz pacificó al país y no tuvo piedad en disolver rebeliones, siendo en todo movimiento apoyado por los rurales y la política secreta. Las más conocidas rebeliones fueron las de Trinidad García y la de Cadena y Heraclio Bernal en 1886 y la de Ramón Corona en 1889. Los diputados, senadores, magistrados y jueces eran electos por Porfirio Díaz. Los gobernadores no eran independientes. Ellos podían elegir a los diputados de sus cámaras y algunas otras cosas como universidades.
pero dependían de Díaz. Se, creí- Se crea el Partido Liberal Mexicano y comienza un desarrollo intenso en la prensa por la nueva maquinaria. Los periódicos que criticaron al régimen fueron reprendidos. Por ejemplo, Filomeno Mata, director de El Diario del Hogar, estuvo preso tantas veces que contaban con que el domicilio que daba e imprimía era el de la cárcel de Belén. Otra manera también de explicar el aspecto político en el porfiriato sería que una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorecidos del país. También a los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad, lo que aumentaba más el poder de Porfirio Díaz. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz, al final de un siglo de batallas. Aspectos culturales durante el Porfiriato. Durante el Porfiriato, el arte y la cultura recibieron un gran impulso, principalmente en los temas literarios. El nacionalismo y el modernismo fueron abandonados durante el Porfiriato para dar paso a la influencia francesa. Los aspectos culturales que destacan durante el Porfiriato son los siguientes. Se dio un afrancesamiento en la vida artística y cultural, moda, mobiliario, costumbres, arquitectura, espectáculos como la ópera, música y teatro. Las nuevas corrientes del realismo y modernismo estuvieron representadas con la producción poética y novelística de Emilio Rabasa, Amado Nervo, Manuel Acuna, Federico Gamboa, Manuel Reino y Rafael Delgado. La historia nacional fue analizada por Vicente Riva Palacio, Francisco Bulnes y Justo Sierra Méndez, con el propósito de contrarrestar la educación positivista. Fue creado el Ateneo de la Juventud por intelectuales como Alfonso Reyes, Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña y José Vasconcelos. La pintura tuvo dos vertientes, la europea y la nacional. Ejemplo de esta última fue la obra paisajística de José María Velasco. El grabado cobró un carácter nacional con José Guadalupe Posadas. Se dio una gran actividad en el Conservatorio de Música y cobraron popularidad las obras de Felipe Villanueva, Juventino Rosas y Manuel M. Ponce. En 1910, Justo Sierra reabrió la Universidad Nacional. Se restablecieron escuelas normales, impusieron nuevas formas de enseñanzas como la lectura y escritura por Torres Quintero. El gobierno federal fundó escuelas de medicina e ingeniería al aplicarse las leyes de reforma. La música formal recibió gran impulso, sobre todo la producción del mercado romanticismo y del género. El teatro en México. Se introdujo una nueva forma de producción teatral, implicada con una serie de factores sociales y económicos. La nueva forma de vender el teatro por horas llevó a la masificación y comercialización del teatro, lo cual a su vez provocó la convergencia de dos tradiciones teatrales, el género chico español y el teatro popular mexicano. La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En estos periodos se empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto a la situación del país como a las clases privilegiadas. Los escritos redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos
se empezaron a reproducir en los periodos llamados de combate. José Guadalupe Posada, un célebre grabador, caricaturista e ilustrador, hacía caricaturas sociales y dentro del arte popular fue famoso por sus dibujos de calacas. Estas se bautizaron como la calavera garbancera. Representaban al pueblo al que pretende aparentar lo que no es, aunque ahora la relacionaban más con el Día de Muertos. Estos fueron los aspectos culturales que más resaltaron durante el Porfiriato. Asimismo, se hablará del aspecto económico del Porfiriato, ya que fue un periodo de cambios muy importantes en el territorio mexicano, principalmente en los del ámbito económico debido a la inversión extranjera. Este ciclo, que duraría 35 años, se inicia en 1867 con la victoria del general Porfirio Díaz. Porfirio Díaz recibiría una administración en quiebra, castigada por la deuda externa e interna, además de la baja recaudación de impuestos, el escaso comercio y la casi nula industria local. Como consecuencia de esto, se implementó un mayor control de los ingresos, a la vez se redujeron los gastos públicos. Por consiguiente, gracias a un nuevo préstamo, restauraron toda la deuda, lo cual a su vez les permitió generar certeza al exterior como a los inversionistas y obtener la estabilidad de los mercados. Al cabo de lo anterior, con los años, el gasto gubernamental no superó a los ingresos e incluso a partir de 1894 se registraría un superávit en la economía nacional. Una vez logrado el superávit, se pudo invertir en obras públicas y en comunicaciones. Asimismo, México presentaría un gran crecimiento motivado por estas inversiones que consigo trajeron infraestructuras para ferrocarriles y medios de comunicación como el teléfono, el telégrafo y la electricidad, ya que el ferrocarril fue muy beneficiado para el comercio exterior, ya que gracias a ello pudo colindar con Estados Unidos, Europa y el Caribe. No obstante lo anterior, era cuestionable el contraste entre la agricultura de exportación y la consuma entre la industria ligera y pesada, que refleja un aspecto de la desigualdad imperante de la economía. Entre ellas, el norte, que contó con una economía diversificada, agricultura, ganadería, industria y minería. Pero no todo fue bueno durante el Porfiriato. Fueron tiempos marcados por la discrepancia económica, así como el crecimiento excesivo de ciertas zonas respecto del rezago de otras, por lo que la balanza de pagos crecía desfavorablemente para México. En el aspecto educativo, durante el Porfiriato se rescató gran parte del proyecto educativo juarista, ya que Benito Juárez tenía un gran interés por tener una población preparada, ya que de ellos dependía el desarrollo del país. En 1867 se había promulgado la Ley Orgánica de Instrucción Pública, con una influencia positivista en la que quedaba asentada que la educación tenía que ser gratuita y obligatoria sin contener ninguna doctrina religiosa. Para 1881 se inicia la apertura de escuelas normales con el objetivo de instruir a los maestros y maestras. Con esto se buscaba tener profesionalistas bajo las influencias educativas del positivismo y así dar una educación básica de corte liberal. La Escuela Nacional Preparatoria, que habría sido fundada el 2 de diciembre de 1867, tuvo en la época porfirista varios cambios, entre los que tuvieron incluir las mujeres. Estas fueron impulsadas principalmente por Justo Sierra. Esta ley de institución obligatoria en el año de 1888. Para 1910, como parte de los festejos por el centenario del inicio de la lucha por la independencia, Díaz creó la Universidad Nacional Autónoma de la México, aunque el proyecto fue encabezado por Justo Sierra, quien pretendía esta desde décadas atrás. Sierra también
incluyó a la Escuela Nacional Preparatoria, centro del proyecto universitario. Las ideas educativas durante el gobierno Díaz estaban permede de un pensamiento de avanzada, pero hay que tomar en cuenta que estas son productos intelectuales como Gabino Barrera o Justo Sierra, quienes desde el gobierno de Juárez estaban planeando estos proyectos a los que afortunadamente pudieron dar continuidad en el Porfiriato, por lo que Díaz creó nuevas políticas que trajeron consigo la fundación de la institución educativa más importante de nuestro país, la Universidad de la UNAM. Y bien, este fue nuestro trabajo. Nos agradó contar y relatar algunas de las partes más importantes sobre el Porfiriato. Gracias.